momento cedo los micrófonos para tu exposición. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a los amigos de Vintec por la invitación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su espacio. Primero que nada, valido audios, a ver si me están escuchando bien y saber si ya pueden ver la presentación. Hola, Sergio, se escucha bien, pero no se ve la presentación. José Luis, ¿qué tal? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente. Ahora comparto la presentación. ¿Me confirma nuevamente si ya se ve la presentación? Ya se puede ver. Excelente. Bueno, pues iniciamos. Primero que nada, reiterar el agradecimiento a José Luis y a todo el equipo de Vintec por la invitación. Segundo, disculpas anticipadas. Como muchos de ustedes, yo me encuentro trabajando desde casa y a veces hay sonidos que no son propios para una sesión de trabajo, pero pues que son inevitables en este contexto. Y bueno, tercero, iniciamos con la sesión, Guía de Ciberseguridad para las Empresas en el Teletrabajo. Esta es la agenda, la transición y los riesgos agravados, la alineación del cibercrimen con estos riesgos y esta transición, la estrategia ajustada, y platicaremos un poco de cómo una de las herramientas que ofrece Vintec en su portafolio pues puede ayudarnos en esta estrategia ajustada a esta circunstancia del teletrabajo. Bueno, el coronavirus forzó a las empresas en todo el mundo, a organizaciones, no solo empresas privadas, a organizaciones de toda índole, a ejecutar el experimento del trabajo en casa de manera dramática en términos de cantidad y de tiempo. En cuestión de días o de semanas, un volumen muy grande de personas se fueron de trabajar en casa, perdón, se fueron de trabajar de oficinas a trabajar en casa. El experimento más dramático en términos de cantidad de personal y en términos de tiempo, ¿no? Normalmente, esta práctica del teletrabajo, el trabajo en casa, pues es una práctica que poco a poco se ha ido adoptando en las organizaciones en función del modelo de operación de ciertas industrias que lo permite. Pero es una práctica que tiene pues, pasos secuenciales, que tiene un proceso secuencial, ¿no? Se emiten políticas nuevas, se hacen entrenamientos correspondientes, se validan tecnologías de conectividad y de seguridad para ello, y pues, en un proceso de varios meses se realiza esa transición, ¿no? Eso es en un mundo convencional o ideal. En este contexto, pues todos nos vimos forzados a emigrar a la casa para seguir trabajando, y pues las empresas tuvieron que adaptarse de manera muy rápida y muy drástica. Tuvieron que adaptar su operación a este nuevo contexto. Y bueno, el resultado fue: en Estados Unidos, el Buró de Estadística Laboral publicó que previo al coronavirus, 5.3% de la población económicamente activa de Estados Unidos trabajaba desde casa, y que se incrementó hasta 70 millones de personas durante la crisis del coronavirus. Esta cifra nos habla de lo dramático de este cambio y de lo rápido que fue, ¿no? De 8 millones a 70 millones de personas. En México no hay una estadística oficial que nos diga cuántas personas migraron, pero si extrapolamos y digamos que dividimos a la mitad de esta extrapolación, las industrias mexicanas en general no son tan maduras en términos de tecnología, entonces les es más complicado, pues quizá entre 5 y 7 millones de personas están teletrabajando o estuvieron teletrabajando durante el contexto de la pandemia. De 2.6 millones de personas que estaban en el 2018, trabajando de manera remota. Entonces, nuevamente, yo creo que estas cifras nos permiten tangibilizar lo dramático de este cambio, ¿no? Reitero, en unos días o en unas semanas, en el mejor de los casos, las empresas migraron a la mayor parte de su personal al trabajo en casa. Y la gestión, los responsables, los directores de TI, los gerentes de infraestructura, los gerentes, en general, el personal de tecnologías de información, pues fue una parte fundamental de este proceso y enfrentó muchos dilemas, ¿no? Y estos dilemas se tradujeron en dos riesgos que se vieron agravados en este contexto: el riesgo tecnológico y el riesgo humano. El riesgo tecnológico se vio agravado por dos circunstancias muy claras. La primera es porque la estrategia convencional de ciberseguridad de las empresas estaba diseñada para una oficina, ¿no? Creo que el ejemplo más claro y más tangible es el uso de un firewall perimetral. Bueno, muchas organizaciones utilizaban un firewall perimetral precisamente para construir un perímetro virtual de seguridad y de esa manera proteger a la organización. Este perímetro dejó de existir o existía todavía, pero al interior del mismo ya no tenía nada que proteger. Una cantidad importante de usuarios y sus equipos de cómputo salieron de ese perímetro y se fueron a las casas, ¿no?
Por ejemplo, ese perímetro filtraba el correo electrónico, ¿no? Dejó de filtrar en algunos casos el correo electrónico, ¿no? Filtraba la comunicación y la transferencia de información vía Internet. Dejó de filtrar eso porque ya no existió o ya no estaba el equipo de cómputo adentro de ese perímetro. Entonces, el primer riesgo tecnológico que enfrentaron las empresas fue que su estrategia de ciberseguridad y la tecnología y aplicaciones que tenían para que soportaban esta estrategia ya no funcionaron en este nuevo contexto porque pues, la empresa dejó de ser como tal una organización en unas oficinas y pasó a ser una organización pues, dispersa, ¿no? En las casas de los empleados. Y la tecnología de ciberseguridad no estaba diseñada para esto. Y el segundo es que se enfrentó a un falso dilema. Porque un dilema pues, es una decisión, ¿no? Opto por la alternativa A o la B, pero no puedo optar por ambas. ¿Por qué digo que es un falso dilema? Porque muchos directores de tecnología enfrentaron el dilema de adaptar la seguridad a este nuevo contexto, la ciberseguridad. Y en este plan contingente que tuvieron que armar junto con el equipo de recursos humanos, el director de finanzas, en fin, con todas las cabezas de la organización de esta transición, esta migración drástica al teletrabajo, pues había un eslabón de ciberseguridad que demandaba más tiempo. En un ejemplo práctico de una empresa que conozco, decían, necesitamos 5 días para hacer la migración. De esos 5 días hábiles, había uno que era completo para ciberseguridad. El director general se opuso a eso y dijo, quiero que lo hagan en 3 días. Y al decir eso, pues de manera implícita me está diciendo, adapten después la ciberseguridad, no tenemos tiempo para eso, porque como negocio podemos desaparecer. O sea, vamos a perdernos de muchos clientes, no podemos dejar de operar, nuestros competidores ya se nos adelantaron, etc. Este es el falso dilema, ¿no? El falso dilema es, migro primero y luego adapto la ciberseguridad, dejo operando la empresa en modo teletrabajo y luego adapto la ciberseguridad. ¿Por qué es un falso dilema? Porque una operación eficaz y completa como tal no debiera entenderse como una operación sin ciberseguridad. De acuerdo, entonces estos dos factores agravaron muchísimo el riesgo tecnológico. Y por otro lado se agravó el riesgo humano, ¿de acuerdo? El riesgo humano es quizá el riesgo más importante que enfrentan las organizaciones en términos de ciberseguridad, por una simple razón, porque las personas tienen una cultura de ciberseguridad muy pobre a nivel mundial. No hablaría de México como una excepción, sino a nivel mundial en general, el usuario estándar sigue teniendo una cultura de ciberseguridad muy pobre. Esa pobreza, esa debilidad en términos de cultura en ciberseguridad se ve atenuada si ese usuario en su rutina diaria va a una oficina. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque psicológicamente se ve acotado en su actividad y se ve atenuada una actividad imprudente poco alineada con estándares. El usuario en una oficina pues tiene a colegas de trabajo al lado que de alguna u otra manera ven lo que hace ese usuario. Entonces el usuario pues ahí ya tiene un cierto control y no navega incorrectamente. Y por otro lado el usuario está consciente de que en esa oficina pues hay un supervisor directo que pues eso lo está supervisando de alguna forma. En ese sentido el usuario se alinea con los estándares y las políticas de la empresa. Este usuario va a casa, ¿de acuerdo? Y en casa se rompe este efecto psicológico de supervisión y de acotamiento. Y este usuario empieza a romper consistentemente las reglas de navegación, las reglas de utilización de dispositivos de almacenamiento externo, las reglas de conexión de dispositivos ajenos a la organización al dispositivo de la organización, las reglas de uso de un dispositivo que no es de la organización para trabajar. Empieza a romper muchas reglas. ¿Por qué? Pues porque no existe un mecanismo de supervisión íntima, ¿no? Como lo existe en una oficina, ¿no? Entonces, el riesgo ya grave de que el usuario tiene una muy pobre cultura en ciberseguridad se agrava radicalmente porque ese usuario, además de tener esa pobre cultura en ciberseguridad, empieza a ser mucho más negligente en su conducta, ¿de acuerdo? Y esto representa un riesgo exponenciado para la organización. Entonces, en este contexto de migración rápida, pues las organizaciones en general se vieron mucho más expuestas en términos de riesgos de ciberseguridad por la parte tecnológica y por la parte humana. Los cibercriminales quizás son de las entidades, si podríamos dividir y clasificar a los criminales en el mundo en términos de eficiencia, los cibercriminales quizás son de los más eficientes del mercado y se adaptan muy rápidamente a las nuevas circunstancias del mercado. Y esto lo vimos porque se empezaron a incrementar de manera radical los ataques a los usuarios en casa
y en los países en donde se empezó a migrar primero, se empezó a hacer esta migración primero al teletrabajo, que fueron los países primero afectados por la pandemia, se empezó a ver cómo se concentraron los ataques en esos países, ¿no? Algunas notas que, pues, los medios de comunicación están inundados de notas o de noticias respecto a los ciberataques, ¿no? Reuters refería que el movimiento en masa de trabajadores a casa, pues generaba una gran oportunidad para los hackers. El Financiero en México decía, los hackers están al acecho de ti, que estás trabajando desde casa. Y en fin, hay una cantidad impresionante de noticias al respecto. Entonces ahí está nuevamente el riesgo tecnológico agravado. Ahorita platicaremos de la manera en que están atacando los cibercriminales y por qué están atacando. Y reiteraría, las personas, los usuarios, se comportan de manera mucho más negligente en casa. Entonces, su poca cultura en ciberseguridad ya es un riesgo que tiene la empresa y que enfrenta consistentemente. Y además, el usuario empieza a ser mucho más negligente, mucho más indisciplinado respecto de las reglas de operación de la empresa, y se agrava esa poca cultura en ciberseguridad. Estadísticas que nos revela Bitdefender nos refieren que 56% de las personas reportaron que detectaron cómo los usuarios de manera proactiva e intencional buscaban dar la vuelta, buscaban superar los controles de la empresa, ¿no? Esto implicaba un incremento de 450% en los primeros 8 meses del 2020 respecto al 2019, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está una estadística que es muy dura y muy evidente. 56% de las empresas reportaban que sus usuarios, trabajando desde casa, consistentemente rompían las reglas de operación. ¿Qué es romper las reglas de operación? Utilizaban un dispositivo personal para trabajar. Navegaban en sitios en donde no debían de navegar. Conectaban dispositivos de almacenamiento externo o dispositivos ajenos a la organización a su equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Todo esto, pues, implicaba el romper reglas de operación de la empresa, implicaba el agravar el riesgo, ¿de acuerdo? Pero también de qué forma atacaban los cibercriminales. Bueno, aquí entramos a la estadística de estos ataques. En los primeros meses del año en donde empezamos a vivir y a asimilar este tema pandémico y en donde se empezó a dar esta migración tan dramática a la casa, Bitdefender en sus procesos de investigación detectaba también cómo se incrementaba de manera radical la temática del coronavirus en los ataques. Reitero, los cibercriminales son dentro del mundo del crimen, me atrevo a decir que son de los segmentos más racionales y más eficaces, y se percataron rápidamente de que esta era una gran oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera empezaron a atacar al usuario casero? De diversas formas. La más común fue con phishing. Lo que pretendían los cibercriminales es explotar ese morbo, ese interés y esa negligencia en la navegación del usuario para capturarlo, entre comillas, llevarlo a una página apócrifa que idealmente estaba presentando información del coronavirus, páginas que decían presentar la estadística global en tiempo real, páginas que prometían decirnos qué hospitales tenían disponibles en nuestra ciudad, páginas que prometían decirnos el ranking de hospitales mejor preparados para atender pacientes críticos en coronavirus. En fin, los cibercriminales encontraron las temáticas que fueran atractivas, pues para eso, para capturar a los usuarios, para hacer que los usuarios llegaran a esas páginas y a través de la navegación y la interacción de los usuarios en esas páginas, pues infectar los equipos o a través de alguna interacción adicional, obtener información de acceso privilegiado a estos usuarios. Entonces, el phishing con la temática del coronavirus sigue siendo el mecanismo idóneo para vulnerar en 2 sentidos a ese usuario, en 3 sentidos. 1, vulnerar a ese usuario cuya cultura en ciberseguridad es pobre. 2, explotar que además ese usuario está comportándose de manera negligente. Y 3, explotar el contexto o la estrategia, al menos temporalmente débil, de ciberseguridad de esa organización, que recuerden, esa organización diseñó su estrategia originalmente de ciberseguridad y sus aplicaciones para una oficina y los equipos salieron de esa oficina. Entonces, de manera parcial o total, de manera temporal o inclusive permanente en algunos casos, las defensas tecnológicas también estaban relajadas o bajas. Estas circunstancias las están aprovechando y las aprovecharon los cibercriminales. Pues vemos cómo se incrementó de manera exponencial o utilizando la temática del coronavirus como un vehículo.
evidentemente se enfocaron inicialmente los cibercriminales en industrias que tuvieran dos características. Una, que tuvieran altos volúmenes de usuarios, y dos, que esos usuarios fueran información del coronavirus. Nuevamente, pues para explotar esa necesidad de información por su operación, por su trabajo, o ese morbo natural que tenemos todos. Bueno, más que morbo, necesidad de estar informados y actualizados respecto de la pandemia que nos afecta, ¿verdad? Y bueno, naturalmente hay tres verticales pues ahí que saltan a la vista, que son la hospitalaria o de salud, algo que, pues, que habla del nivel ético de estas personas, ¿verdad? Los cibercriminales atacando los hospitales en esta circunstancia, pues algo inaudito. El gobierno, naturalmente, pues muchos usuarios de gobierno fueron a casa y tenían que estar informados respecto del coronavirus. Y educación, ¿no? Pues persiste esto, una migración sin precedentes de estudiantes a estudiar desde casa, y también son muy propensos a investigar e informarse respecto del coronavirus. Entonces, estos tres sectores de inicio fueron los más afectados. 60% de los ataques se concentraron en estos sectores, pero eventualmente los cibercriminales vieron que eran igual de eficaces prácticamente en cualquier sector vertical. ¿Por qué? Porque encontraban estas tres circunstancias en todos los sectores o verticales, y las siguen encontrando en cualquier tipo de empresa o organización. Reiteraría la primera: defensas bajas o defensas desactivadas de manera temporal o permanente. Las aplicaciones y la estrategia de ciberseguridad de la empresa no se pudo migrar al 100% a casa, ¿no? Entonces las defensas tecnológicas estaban abajo. 2, el usuario permanentemente o de manera estándar tiene un nivel cultural pobre en términos de ciberseguridad. Segundo riesgo. Este segundo riesgo se vio agravado por un tercer hecho, que es: ese usuario se empezó a comportar y se sigue comportando de manera muy negligente desde casa, ¿no? En casa rompe mucho más reglas de las que rompe en el trabajo, ¿de acuerdo? Reitero, estas tres circunstancias pues son agnósticas a cualquier tipo de empresa, ¿no? Y los cibercriminales, si bien primero se enfocaron en las verticales que refería que tenían estas características de muchos usuarios, interés por la pandemia, pues después permearon a todo tipo de industria, porque se dieron cuenta de que todas las industrias pues tenían estas circunstancias y todas eran susceptibles de ser vulneradas o atacadas. Ahí vemos muchas más: transportación, industria de alimentos y bebidas, retail, industria financiera, de tecnología, de minería, etcétera. Prácticamente todo tipo de industria se está viendo afectada por esta circunstancia. Este mapa me parece muy interesante. Si nuestra plática no fuera en un contexto de tecnología y ciberseguridad, y yo les mostrara estos mapas de arriba, les pido que concentren su mirada en estos mapas de arriba. Los mapas muestran alguna concentración de algo en algunas zonas del mundo. Si nuestro contexto de charla no fuera de ciberseguridad de tecnología, pues supondríamos que, y vemos los meses enero, febrero, marzo, supondríamos que es como la concentración de infecciones de coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que todos estamos conscientes, o todos supimos en algún momento, que fue en Asia primero y luego en Europa Occidental, y en Europa Occidental fue donde fue muy dramático, ¿verdad? Italia y España, los países que más sufrieron, Gran Bretaña, Francia, pero particularmente el sur europeo con Italia y España, los países en donde se empezó a concentrar muchísimo y el ritmo de contagios y muertes creció muchísimo. Pues no es la evolución de la epidemia, es la evolución de los ataques de ciberseguridad, de los ataques de los cibercriminales. Entonces les decía que esta pandemia, entre otras cosas, reforzó lo que ya suponíamos, que son personas o organizaciones extraordinariamente eficaces e inteligentes, y que vieron una gran oportunidad y se adaptaron rapidísimo a esta oportunidad. Apuntaron sus recursos a esta oportunidad. Pues ¿por qué? Porque esos recursos retornan mucho más lucro, mucho más inversión, mucho más dinero, ¿no? Que apuntarlos a ataques convencionales. Entonces vemos cómo se alinearon perfectamente a la pandemia, ¿no? Supusieron de manera correcta que en los países donde estaba la pandemia creciendo más y donde el impacto era más dramático, las empresas iban a migrar de manera más brusca, más rápida, más distraída, y los usuarios estarían pues también más distraídos, más diligentes, etcétera, y todo ello representa un campo muy fértil. Y así fue, ¿no? Se concentraron existe una correlación muy evidente, y se concentraron de manera muy sincronizada con la pandemia y empezaron a atacar los países donde la pandemia afectaba más, y con mucho éxito, por cierto. ¿Cómo están atacando en términos tecnológicos? Mencionaba que pues, los estándares de seguridad se relajaron o desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones y la estrategia de la empresa estaba diseñada
en gran medida para una oficina, ¿no? Para una oficina convencional, ¿de acuerdo? Muchos equipos de cómputo eran protegidos a lo mejor solo por un firewall y no tenían un agente de anti-malware, un agente de prevención de fuga de información. El correo electrónico en general era filtrado por ese firewall y no era filtrado en nube, entonces dejó de ser filtrado de momento por ese firewall. Y la navegación se empezó a dar a través de routers o dispositivos caseros, ¿no? No a través, pues, de herramientas tecnológicas empresariales, ¿de acuerdo? Entonces todo esto empezó a afectar de manera, todo este contexto y toda esta circunstancia de defensas en ciberseguridad débiles o ausentes o inexistentes temporalmente, pues empezó a ser explotada por los cibercriminales. Algunos ejemplos de ataques. Bueno, pues algo que están haciendo de manera muy eficaz es vulnerar los routers caseros, ¿no? Yo creo que todos nosotros, no obstante estemos en esta industria y no obstante tengamos una cultura quizá más sólida en ciberseguridad, difícilmente hemos revisado antes de este contexto pandémico la actualización del firmware o el software de nuestro router y quizás sí hemos robustecido la contraseña, pero yo creo que muchos no. Entonces los cibercriminales pues vieron que los routers caseros tenían software muy desactualizado, con muchas vulnerabilidades y que normalmente las contraseñas eran muy débiles, ¿no? Fue muy sencillo para ellos empezar a vulnerar de manera consistente los routers caseros y si toman el control del router casero, ¿de qué toman control? Pues toman control de nuestra navegación a internet y entonces toman control de los routers caseros y diseñan un landing page. Cada que abrimos un navegador para navegar, si el cibercriminal tiene control de nuestro router, pues nos lleva a donde quiere, ¿no? Y normalmente crearon una ventana de información de COVID. Era común que el usuario diera clic ahí para informarse del COVID y nos llevaba a una página que estaba diseñada para infectar o para phishing, ¿no? Para sustraer información sensible de nosotros. Linksys, una marca pues muy permeada en el mercado y líder en este segmento, pues es de las marcas más afectadas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, vemos una manera de atacar de los cibercriminales. Otra manera de atacar de los cibercriminales, en este contexto de trabajo remoto, de conectividad remota, pues muchos usuarios, muchas empresas quizá no reaccionaron o no tuvieron la manera de reaccionar rápido para entregar herramientas de conectividad a los usuarios y en el corto plazo a lo mejor tenían limitada su herramienta de conectividad, ¿no? A lo mejor las herramientas como la que hoy ya es cotidiano, ¿verdad? Hoy vemos de manera curiosa cómo ya la cultura en general se adaptó al mundo virtual y no solo vemos sesiones de trabajo, sino sesiones familiares, sesiones académicas, sesiones inclusive de religión a través de herramientas virtuales, pero hace 6 meses, en febrero o marzo, no existía esta cultura virtual. Y reitero, muchas empresas en el corto plazo pues no entregaron herramientas oficiales ni políticas de uso de herramientas oficiales a los usuarios. Y muchos usuarios proactivamente, en pro tal vez de la operación de la empresa y para comunicarse y trabajar virtualmente con sus colegas o también pues para conectarse y convivir virtualmente con sus amigos y con su familia, pues empezaron a buscar herramientas gratuitas y a bajar herramientas gratuitas, ¿de acuerdo? Y los cibercriminales pues dispararon muchas campañas que suplantaban las herramientas convencionales. En este caso es un ejemplo de Zoom, ¿no? Los cibercriminales lanzaban clones, ¿no? Programas clones de herramientas como Zoom, como Teams, la que estamos usando, en fin, muchas otras, y las anunciaban consistentemente en muchas páginas, ¿de acuerdo? Inclusive en marketplaces, en fin, en muchos sitios en donde usualmente un usuario navegaba para bajar o buscar alguna herramienta. Estos clones, pues evidentemente no era un software licenciado, no había un control ahí porque el usuario bajaba la versión gratuita, buscaba una versión gratuita, y al hacer esto realmente instalaba pues una herramienta que había diseñado el cibercriminal para vulnerar, ¿no? Instalaba un software malicioso, ¿no? Esta es otra manera en que los cibercriminales pues estuvieron vulnerando a los usuarios y siguen vulnerando a los usuarios, ¿no? Una tercera manera es también a través de ataques de phishing vinculado a nuestro nuevo comportamiento o nuestro nuevo entorno casero, ¿no? Yo creo que todos nosotros, bueno, yo no tengo la fortuna de tener hijos, pero seguramente muchos de los que nos acompañan tienen hijos, ¿no? Y bueno, fue un reto nuevo el entretenernos en casa, ¿no? Anteriormente, pues en las tardes, si tenemos tiempo, los fines de semana, quizá la tarde-noche, el viernes
la tarde-noche del jueves o los fines de semana, pues era común para todos nosotros salir a caminar, salir a un centro comercial, a un parque, en fin, al cine, etcétera, ¿no? Todo eso se canceló y pues tuvimos que buscar alternativas en casa pues para distraernos, ¿no? Y muchos de nosotros contratamos servicios de streaming, ¿no? Por ejemplo, como Netflix, en fin, este tipo de entretenimiento empezó a crecer mucho. Los cibercriminales, pues nuevamente adaptándose a las circunstancias, siendo muy eficaces, pues empezaron a lanzar campañas de phishing atendiendo esta sensibilidad que de repente tuvimos respecto de este tipo de servicios. Yo creo que sí, yo creo que todavía, pero quizá mayo, junio, en donde estábamos muy sensibles todavía, no salíamos prácticamente, estábamos en casa. Si nos llegaba un correo electrónico, un mensaje en donde nos decían que se suspendía nuestra cuenta de Netflix por falta de pago, pues era muy fácil que cayéramos, ¿no? Era muy fácil que reaccionáramos. Nuestra esposa, nosotros, en fin, y más los usuarios convencionales que no tienen cultura fuerte en ciberseguridad, pues muy fácil reaccionar a un mail al respecto, y básicamente eran mails que buscaban sustraer información sensible de usuarios y a través de esa información sensible vulnerar las organizaciones a las que pertenecían o vulnerar a ellos mismos, ¿no? Hay una campaña muy famosa que se dio en Brasil, en donde más de 183,000 usuarios fueron vulnerados entre marzo 18 y marzo 23, utilizando precisamente este vehículo que es Netflix y esta sensibilidad, digamos, nueva que teníamos o que tienen los usuarios en el mundo respecto de su cuenta de streaming, ¿no? Por pues, la necesidad de entretenimiento que hoy está exacerbada, ¿no? Entonces ahí vemos todo el contexto en términos... hago una pequeña, recapitulo brevemente, reculo y recapitulo brevemente lo que hemos visto. Vimos primero cómo este efecto pandémico forzó a las empresas, las obligó a una migración drástica hacia la casa, y esto resultó en riesgos agravados en términos tecnológicos. Reitero, las empresas no estaban listas en términos tecnológicos para el trabajo en casa, en términos de ciberseguridad particularmente, y también agravó el riesgo humano, ¿no? En general, los usuarios tienen una muy pobre cultura en ciberseguridad en todo el mundo, no solo en México, y estos usuarios además se empezaron a comportar de manera muy negligente en casa respecto a reglas de ciberseguridad. Estos tres efectos, estas tres circunstancias, estos tres elementos se tradujeron en un campo fértil para los cibercriminales que, por otro lado, se adaptaron muy rápido a este contexto pandémico, a esta gran oportunidad que representaba para ellos este contexto pandémico, y adaptaron sus estrategias de ataque y sus recursos los alinearon con pues este campo fértil que representa este contexto pandémico de empresas trabajando desde casa, y empezaron a atacar a las empresas a través de los usuarios, ¿no? Reiteraría, el usuario en casa y su equipo en casa es el eslabón más débil en general, y ahorita es el eslabón mucho más débil y vulnerable. Y empezaron a atacar de manera consistente, ¿no? Desaparecieron los ataques sofisticados. Las grandes organizaciones del cibercrimen dejaron de atacar sofisticadamente a grandes organizaciones maduras. No. O sea, persiste los ataques sofisticados a bancos, a grandes empresas, ¿no? Persisten esos ataques porque siguen siendo muy redituables, ¿no? No obstante, sí una parte importante del cibercrimen se alineó y apuntó al usuario casero para vulnerar a las organizaciones, dado todo este contexto, ¿no? Ahora, algo muy relevante, esta circunstancia de trabajo en casa se va a revertir. Les preguntaría, en algún momento, o al día de hoy, pasados, estamos en noviembre, el mes 11, pasados 8 meses de la pandemia y 8 meses de estar trabajando parcial o totalmente desde casa, pensamos que se va a revertir. Quizá al inicio sí, ¿no? En la organización donde yo trabajo, se anunció trabajo en casa durante las 2 últimas semanas de marzo. Al final de marzo anunciamos trabajo en casa durante todo abril. Al final de abril anunciamos trabajo en casa durante todo mayo y junio. Al final de junio anunciamos trabajo en casa durante todo septiembre. Al final de septiembre anunciamos trabajo en casa durante todo el Q3, y recientemente se anunció todo el trabajo en casa hasta diciembre, ¿no? Yo creo que muchas organizaciones fueron evolucionando y monitoreando así el proceso. O sea, muchas organizaciones supusieron que el entorno se iba a normalizar y que podíamos regresar a trabajar en casa, y vieron cómo no se normalizó nunca y pues perpetuaron el modelo de trabajo en casa, ¿no? ¿De acuerdo? Esto resultó también, México es una circunstancia particular, y siendo muy cuidadoso y sin meterme en polémicas políticas, perdón, pues aquí nunca hubo una segunda ola, ¿verdad? La primera ola se mantuvo alta y nos mantuvimos en la cresta de la ola, y persiste ese modelo, ¿verdad? En otros países sí hubo un declive importante de contagios,
empezaron a abrir la economía, regresaron oficinas, pero ya están regresando al teletrabajo. Muchas organizaciones se percataron de que se puede operar de manera eficaz en este modelo, ¿de acuerdo? Y en el análisis y en los presupuestos para el año entrante, muchas organizaciones decidieron ya adoptar un modelo de teletrabajo o trabajo híbrido o trabajo disperso, como se llama ahora, ya de manera permanente. Es decir, muchas organizaciones decidieron, oye, pues no sabemos cuándo vamos a regresar, pero ya adaptemos a la organización para estar trabajando desde casa a lo mejor 2 o 3 días a la semana y 2 o 3 días a la semana en oficina, ¿de acuerdo? Vieron que es eficaz, vieron que es atractivo para el talento, para el personal, ¿no? Que ellos están contentos porque se ven favorecidos, ven que la organización se preocupa por ellos y además, pues, creo yo, más cómodo trabajar desde casa. Hay muchas ventajas, también hay muchas desventajas, por supuesto, y las organizaciones también vieron un ahorro importante, una oportunidad de ahorro importante, pues, en el pago de rentas de grandes espacios de oficina, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi organización, pues ya es una organización que se transformará en una organización híbrida a partir del 1 de enero y tendremos políticas de 3 y hasta 4 días de trabajo en casa, con independencia de la circunstancia pandémica, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en ese contexto, ya estamos en esa transformación. Ya hay inclusive nuevos trabajos como líder de trabajo remoto, ¿no? Las grandes organizaciones que tienen a miles de usuarios en casa trabajando, pues ya tienen un departamento, ya tienen una gerencia o dirección de trabajo remoto, ¿no? De personal en trabajo remoto. Y el gran trabajo remoto llegó para quedarse, pues, por estas circunstancias que les refiero. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque este cambio no es temporal y porque tenemos que adaptar nuestra ciberseguridad a este contexto nuevo de trabajo disperso. Ya no lo llamaría trabajo remoto, sino el término ahora es trabajo disperso. ¿Qué significa trabajo disperso? Que en cualquier momento y en cualquier horario, nuestro usuario puede estar trabajando en cualquier lugar con conexión a Internet. Luego, entonces, debemos de adaptar nuestra ciberseguridad a ese contexto del usuario trabajando desde cualquier lugar en Internet. Naturalmente hay una adaptación de la infraestructura, etcétera, ¿no? No me meto en esa parte, resaltaría o diría que hay una aceleración de la adopción de la nube pública, porque la nube pública, pues, permite eso, ¿no? Una omnipresencia y una omnioperación permanente. Acotaría la discusión a la ciberseguridad, ¿no? El contexto nuevo, la nueva cultura, el nuevo entorno de trabajo disperso, que implica que nuestros usuarios puedan estar trabajando desde cualquier lugar y en cualquier momento con una conexión a Internet, implica que la estrategia de ciberseguridad deberá ser adaptada a esta circunstancia, porque, reitero, ese usuario es el eslabón más débil, ¿no? La cultura en ciberseguridad, pues, no se va a mover, no se va a transformar o no se va a mejorar de la noche a la mañana, seguirá siendo un usuario con muy poca cultura en ciberseguridad. La circunstancia de que esté disperso permitirá que siga siendo, que sea un usuario negligente en lo general. Evidentemente hay que trabajar en ese sentido para acotar esa negligencia y para reforzar la cultura en ciberseguridad, pero, pues, no será un cambio de la noche a la mañana. Entonces, esas circunstancias, el trabajo disperso, la baja cultura en ciberseguridad y la negligencia en la conducta digital, digamos, pues tenemos que adaptar y tenemos que pensar nuestra estrategia en ciberseguridad en torno a estas circunstancias, ¿de acuerdo? Me paso entonces a las recomendaciones de ciberseguridad para el trabajo. Son recomendaciones generales, ¿de acuerdo? Después podemos profundizar muchísimo en función de la operación y de la infraestructura específica de cada organización, ¿no? Reitero, cada organización, por su operación y su modelo de infraestructura nuevo, pues tendrá necesidades específicas de ciberseguridad. Estas son recomendaciones generales, un marco general. Al final de la sesión platicaré de dónde obtenemos este marco. Les adelanto que son 3 fuentes de información, son 3 instituciones públicas de Estados Unidos, a partir de las cuales armamos esta guía de ciberseguridad para los usuarios. Bueno, son 6 puntos. El primero es acceso a la red, sistemas y datos de la organización. Tenemos que limitar los accesos al personal mínimo indispensable y con restricción de horarios. Y voy a poner un ejemplo muy claro y yo creo que muy cotidiano. En las organizaciones, en el contexto previo, en el trabajo en oficina, pues hay algo que se llama cierre de mes, ¿no? Comercialmente hablando, pues el cierre de mes estamos, todos los que nos dedicamos de alguna u otra manera a vender, pues estamos viendo de qué forma logramos la orden de compra del cliente. Pero para el departamento de contabilidad y finanzas, el cierre de mes empieza cuando nosotros acabamos, ¿no? Cuando le decimos ya es la última orden de compra. Y eso normalmente sucede
pues altas horas de la noche de ese último día de mes, ¿no? 10, 11, 12 de la noche. Ellos en ese momento empiezan su cierre de mes y tienen un deadline, ¿no? Tienen acotado 1 o 2 días o 3, 4 o 5 días máximo para empezar a cerrar. Y el volumen de trabajo y pues sí, de trabajo y de labores que tiene que hacer el departamento de administración, los departamentos de contabilidad y finanzas en esos días, en esas horas, posterior al cierre de la operación, pues es muy grande y es común y normal que los contadores pues se desvelen, ¿no? Y se queden trabajando en la oficina hasta altas horas de la noche esos días porque pues tienen que cerrar el mes, ¿no? Ahora, en este contexto del teletrabajo, pues ¿qué pasó? En el corto plazo y para lograr cerrar el mes, pues esos contadores que ahora estaban trabajando remotamente, pues se les generaba un acceso y se les dejaba abierto ese acceso durante toda la noche, ¿no? De manera permanente. Y esos contadores a su vez pues metían ese acceso a otros usuarios quizá o a otros contadores de menor rango pues en pro de la operación y de cierre de mes, pero que normalmente no tenían ese tipo de accesos, ¿de acuerdo? Entonces debemos de platicar en general, debemos de hacer un censo de la necesidad de acceso de los horarios y empezar a restringir el acceso a los datos, a los sistemas y a la red de la organización al personal mínimo indispensable y con restricción de horarios, ¿de acuerdo? Muy relevante. La implementación, perdón, de un multifactor de autenticación en el acceso. Esto es recomendable no en un contexto pandémico. En un contexto pandémico y de teletrabajo es mucho más recomendable, ¿no? Platicábamos de cómo los cibercriminales apuntan al usuario e intentan explotar su baja cultura en ciberseguridad y en este contexto lo están haciendo de manera mucho más eficaz. Una de las cosas que hacen es sustraer credenciales de ese usuario para el acceso a los sistemas y los datos de la organización, ¿de acuerdo? Un multifactor de autenticación nos blinda contra esa muy pobre cultura en ciberseguridad del usuario y contra esa proactividad y eficacia del cibercriminal que está sustrayendo credenciales todo el tiempo. Entonces, este es otro punto muy relevante, multifactor de autenticación en el acceso. Restricción de acceso solo a través de dispositivos de la empresa que cumplan con las reglas de seguridad informática y estén actualizados en aplicaciones de seguridad, ¿no? Normalmente los equipos de cómputo deberían tener un agente de anti-malware, un agente de DLP y automatizado esas tres cosas en contexto. En caso de tener que brindar acceso a un dispositivo privado, previo se deberán de implementar medidas y aplicaciones de seguridad en ese dispositivo acorde con estándares de seguridad de informática de la organización. Sumaría también que el correo electrónico debería estar apuntando a una nube de seguridad, es decir, debería estar filtrado en la nube y con esto atenuamos este punto es la gran debilidad que tienen las organizaciones, ¿no? Es común encontrar muchas organizaciones que no tienen agente de anti-malware actualizado, vigente, vinculado a una consola en nube en los equipos de cómputo, que antes están vinculados a consolas en sitio o no tienen agentes actualizados o tienen un agente gratuito. Esto pues es en contra de cualquier estándar porque no actualizan y están vulnerables. Segundo, es común también que no tengan un agente, un dispositivo de prevención de fuga de información. Los cibercriminales están vulnerando los equipos caseros y están sustrayendo información sensible de la organización. Tercero, el correo electrónico, yo les diría que hay alrededor del 40% del correo electrónico los usuarios ya lo ven en el dispositivo móvil, en el teléfono y no en el equipo de cómputo. Y muchas veces lo están viendo en un dispositivo móvil personal. Si nuestra estrategia de seguridad para el correo, por cierto, es el vector más atacado. Los grandes ataques siempre llegan a través de correo. Si nuestra organización y nuestra estrategia de ciberseguridad está hecha para que se filtre a partir de una tecnología on-premise, en sitio, pues ese filtrado, por ejemplo, no estará cubriendo los dispositivos privados que utilice el usuario para acceder a su correo, ¿no? Entonces, recomendamos también una solución que esté desde la nube protegiendo al correo. Restringir los accesos y la conectividad a través de VPNs de la organización y validar que esas VPNs están actualizadas, no tienen vulnerabilidades. Y, pues, reiteraría, prohibir el uso de dispositivos de almacenamiento externo y, en general, de cualquier dispositivo, accesorio periférico durante la conexión y, en general, de manera permanente. Es decir, no puede haber ningún dispositivo conectado al equipo de trabajo, ¿no? Ninguno, ¿de acuerdo? Segundo, seguridad física de los dispositivos. Reitero, en este contexto de trabajo en casa o en este contexto de trabajo disperso al que regresaremos muchas empresas, pues el dispositivo, el equipo de cómputo del usuario estará viajando
de la oficina a la casa, de la oficina a la casa, ¿no? O de la oficina a la casa a visitar a algún cliente, estará viajando, ¿no? Desafortunadamente, pues el crimen en nuestro país es algo de lo que tenemos que preocuparnos y es común que equipos de cómputo sean robados, ¿no? Ante esto, pues hay que defender la integridad de los datos en esos dispositivos, ¿de acuerdo? Pues hay dos cosas. Uno es, por supuesto, el robustecimiento de contraseñas y otro es el cifrado de discos duros de esos equipos, ¿no? El equipo de cómputo, pues, se perderá, pero bueno, pues un equipo de cómputo finalmente tendremos que invertir en un nuevo, pero el riesgo grave es que ese equipo de cómputo lleve datos sensibles de la organización y pues haya un daño patrimonial adicional por ello, ¿no? Entonces, el cifrado de los discos duros es muy recomendable para evitar o para atenuar este riesgo agravado de la seguridad física de los dispositivos. Tercero, muy relevante, la actualización y el parcheo, ¿no? Platicábamos de cómo los cibercriminales vulneran los routers caseros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los routers caseros pues, nunca están actualizados en términos de software y generalmente tienen una contraseña pues, muy endeble o débil. Desafortunadamente también es algo común que las actualizaciones que estemos como organizaciones retrasados perdón, en nuestros procesos de actualizaciones de todas nuestras aplicaciones, o muchas veces que no estemos inclusive sensibles a actualizaciones pendientes, ¿no? La falta de una actualización es una puerta de entrada para el cibercriminal. Entonces aquí idealmente hay que establecer un proceso de censo periódico de actualizaciones pendientes y pues una tarea de mantenimiento ventanas de mantenimiento para actualizar todas las aplicaciones de manera consistente. Pero idealmente tenemos que tener alguna herramienta que nos haga este censo y nos automatice este proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque digamos, el proceso mecánico de tener a lo mejor tenemos un corte quincenal de actualizaciones o un corte mensual de actualizaciones en donde alguien responsable de esto hace revisa y determina pues, que hay 50 actualizaciones por hacer y las corre. Es posible que esa actualización tenga 1, 2, 3, 4 semanas de que salió y en ese tiempo estamos vulnerables, ¿de acuerdo? Una herramienta que nos automatice eso, pues eso lo hace, nos automatiza. Hay muchas herramientas en el mercado que vinculadas a Internet nos generan de manera dinámica un censo dinámico de actualizaciones pendientes y además lo ordenan en función de su criticidad. Y por último, pues lo pueden hacer de manera automática, ¿no? Bueno, las redes domésticas es un gran reto en este contexto, buscar que el software de las redes domésticas esté actualizado y que los usuarios robustezcan su contraseña. Por último, los dos últimos puntos tienen que ver con este gran riesgo que es el nivel cultural del usuario en términos de ciberseguridad y su comportamiento negligente en este contexto pandémico, en este contexto de teletrabajo. Capacitación en ciberseguridad. Implementar lo antes posible programas de concientización en ciberseguridad. Muy relevante, ¿de acuerdo? Yo les diría que los 4 puntos anteriores, por muy eficazmente que estén implementados, van a sucumbir si este punto no es atendido, ¿de acuerdo? Muy importante. Y nuestra curva de gasto en ciberseguridad seguirá incrementando y ese incremento no necesariamente atenuará el riesgo en ese mismo ritmo si nuestros usuarios no están capacitados en ciberseguridad. Hay herramientas en el mercado que automatizan esta capacitación. Hay herramientas en el mercado que desde una consola en nube, con los buzones de correo cargados en esa herramienta, automatizan la capacitación porque empiezan a atacar con phishing simulado a los usuarios y los educan, ¿no? El usuario abre un correo y le aparece una que puede leer en 10 segundos y lo educa, ¿de acuerdo? En fin, hay ese tipo de herramientas, pero bueno, más allá de esta sugerencia, lo relevante es que se atiende este eje o este vector de riesgo que es la falta de cultura en ciberseguridad de los usuarios. Y por último, algo que tiene que ver con gestión de organización, administración de recursos humanos y no necesariamente de tecnología, pero que nos coadyuva y que lo señalan las fuentes de información que utilizamos para esta guía o estos 6 puntos. Establecer nuevos parámetros de comunicación diaria y control de personal a efecto de brindarles atención y seguridad en la operación cotidiana. Muy importante como supervisores, como gerentes, como directores, estar en vinculación permanente con nuestros usuarios, estar en comunicación permanente por 2 cosas. Uno es porque generamos un efecto de supervisión y ese efecto atenúa su comportamiento negligente. Y 2 es porque generamos una cercanía, un vínculo y una información fluida. Y en esa medida el usuario se acercará a nosotros
si tiene dudas o si tiene alguna sospecha de algún ataque, alguna sospecha de algún correo electrónico malicioso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el crear confianza, el crear cercanía para que esa comunicación sea fluida, el evitar que este contexto de trabajo remoto rompa esos canales de comunicación, ¿de acuerdo? Reiteraré y subrayaré estos dos últimos puntos que atienden al usuario, ¿de acuerdo? El usuario es lo que más se agravó en este contexto, su falta de cultura en seguridad y su negligencia en comportamiento es lo más grave de este contexto de teletrabajo, ¿de acuerdo? Bueno, platico un poco, perdón, disculpen, me fui a la parte última de la presentación. Platico un poco de una herramienta que tiene Vintec dentro de su portafolio y que puede ser una alternativa interesante para atenuar todos estos riesgos en el teletrabajo. Ya hablo de Bitdefender, ¿de acuerdo? Es una marca, un fabricante de ciberseguridad. Primero platico, es un fabricante de capital rumano. Es un fabricante que se distingue por tres cosas. Uno es líder indiscutible en tecnología de protección o prevención contra todo tipo de malware, todo tipo de amenazas avanzadas persistentes, todo tipo de ransomware, todo tipo de cryptojacking, en fin, todo tipo de ataques con códigos o ataques. Según esto, avalado porque 38% de los productos de seguridad en el mundo utilizan alguna tecnología de Bitdefender. 38% de fabricantes de ciberseguridad de otros fabricantes utilizan Bitdefender. Tres ejemplos. Cisco. En el endpoint de Cisco tiene los motores de Bitdefender atrás. Check Point. Una de las capas de seguridad de Check Point es de Bitdefender. FireEye utiliza los motores de Bitdefender. iVoox, que es una solución para seguridad en la nube, y Casby utiliza motores de malware de Bitdefender. En fin, 38% de los fabricantes de ciberseguridad, de algún producto de ciberseguridad, utiliza la tecnología de Bitdefender. Y por último, les diría que es una solución que nos protege de manera integral o global, protege todo tipo de dispositivo físico, virtual, protege todo tipo de ambiente, todo tipo de dispositivo, perdón, endpoint, servidores, endpoints o móviles dentro del data center definidos por software, todo tipo de servidor legacy, todo tipo de ambiente virtual, todo tipo de ambiente hiperconvergente, todo tipo de nube pública. Protege también la red de la organización, monitorea la red con inteligencia artificial y tiene un módulo para atenuar el riesgo humano, el factor humano. Entonces, es una solución que nos protege de punta a punta, ¿no? ¿De acuerdo? Es un líder de innovación pues ratificado, ¿no? Más de 300 patentes registradas, más del 10% de estas patentes, es más de 30 patentes de estas 300 son de inteligencia artificial y machine learning. Precursor en ese sentido, desde el 2008 incorporó la inteligencia artificial, y el machine learning como parte de su estrategia de defensa. Y bueno, desde entonces tiene una multiplicidad muy importante de innovaciones en el mercado. La primera solución de anti-malware que tiene consola en la nube, es su octava generación de consola en nube, ideal para este contexto de trabajo en casa, pues que tengamos una consola en nube. La primera solución que patentó tecnología de protección para ambientes virtuales de VMware y de Citrix a nivel hipervisor. La primera solución que fue anunciada como una solución adaptada a ambientes de hiperconvergencia por Nutanix. La primera solución que lanzó un módulo que evalúa y atenúa el riesgo humano. En fin, muy avanzada la tecnología de Bitdefender. La tecnología de Bitdefender, además, reiteraría que es integral, tiene pues, agentes que protegen prácticamente toda nuestra infraestructura. Reitero, todo tipo de endpoint físico, virtual o móvil, todo tipo de servidor físico, de cualquier tipo de físico o virtual, todo tipo de ambientes virtuales o nubes privadas, todo tipo de nubes públicas, todo tipo de ambientes hiperconvergentes. Todo nuestro nuevo data center lo puede proteger. Si estamos en términos de infraestructura evolucionando de un data center convencional a un data center hiperconvergente o de nube pública, pues Bitdefender nos acompaña en todo ese proceso porque tiene la tecnología lista para proteger todos estos pasos secuenciales de nosotros. Agnóstico a cualquier tipo de sistema operativo, protege Windows, Linux, Mac, Android, iOS, en fin, todo tipo de sistema operativo. En la parte de virtual, KVM, Citrix, VMware, Hyper-V ya lo mencionaba, Azure, Amazon Web Services,
en fin, todo tipo de nube pública, agnóstico a los sistemas, los sistemas operativos y monitoreo de red, muy importante. Además de la protección de todos estos segmentos de nuestra infraestructura, también nos monitorea la red con inteligencia artificial y entonces detecta ataques que son vía red que normalmente otras tecnologías de anti-malware no detectan, ¿de acuerdo? Tiene todos sus motores, más de 50 motores o módulos de protección. Voy a centrarme en 4 de ellos que se vinculan muy bien a los ciberataques que referí y al contexto de trabajo disperso, ¿de acuerdo? Bueno, primero es una consola en nube. Nos permite desde una consola en nube proteger con agentes instalados en los equipos del personal, proteger todo tipo de equipo. Ese equipo, en tanto esté conectado permanente o temporalmente a Internet, pues va a estar bajando actualizaciones. Ese equipo va a tener el motor de detección basado en inteligencia artificial o HyperDetect, que es un motor galardonado, tan es así que fabricantes como Cisco lo utilizan, ¿de acuerdo? Es la primera capa que recomendaría. Esa capa también trabaja con Machine Learning. La segunda, la seguridad del correo electrónico, muy importante. La tecnología convencional o, digamos, un poco atrasada de correo protege el correo cuando llega al equipo, cuando llega al servidor. Con Bitdefender el correo está protegido desde la nube de Bitdefender. Hay una nube de Bitdefender que filtra los correos entrantes y salientes con pues, toda la tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial que tiene. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Pues que nuestro dispositivo, no importa cuál sea y no importa dónde esté, recibirá correos seguros o enviará correos que llegarán seguros al destinatario. Si no logramos, deberíamos de lograrlo, pero si no logramos que nuestro usuario vea todos sus correos en el equipo protegido y empiece a verlos en su equipo personal, esos correos llegan seguros porque ya bajaron, ya cruzaron la nube de Bitdefender. Es decir, no es necesario que la gente de Bitdefender esté instalado en esos dispositivos. Tercero, Patch Management. Bitdefender tiene un módulo que se encarga de monitorear todas las actualizaciones necesarias de todas las aplicaciones que tenemos, en tanto esas aplicaciones o esos fabricantes publiquen en Internet las actualizaciones. Este módulo entonces nos ordena de manera dinámica en tiempo real todas las actualizaciones que tenemos pendiente en orden de criticidad, es decir, en orden de relevancia respecto de la vulnerabilidad que representan para nosotros y, si así lo decidimos, también nos puede automatizar la actualización, ese volumen de actualizaciones, ¿no? Muy relevante en este contexto. Entonces, 3, 4, la parte de Human Risk Analytics. Reiterábamos y mencionábamos, la cultura en ciberseguridad del usuario es muy pobre, la negligencia está creciendo porque está trabajando desde casa y se siente menos supervisado. Este módulo analiza el comportamiento del usuario, analiza el comportamiento de navegación en horarios, en tipo de páginas, nos da una estadística de el porcentaje de páginas, digamos, con riesgo que visita, de los horarios en los que está navegando, nos permite, hace un censo de todas las contraseñas que tiene ese usuario en el equipo de cómputo y nos refiere qué tan fuertes, 2 cosas. Uno, la calidad de esa contraseña, es decir, si es una contraseña de 3, el 1, 2, 3, o si es una contraseña que tiene caracteres numéricos, alfanuméricos, puntos, etcétera. Si nos dice lo robusto que son las contraseñas y nos dice con qué periodicidad está actualizando sus contraseñas, ¿no? En fin, entonces tiene, y a través de todo eso, nos dice también cuánto tiempo el equipo está prendido sin que el usuario esté operando, cuánto tiempo el usuario se firmó y no hubo interacción. Eso nos dice que el usuario deja prendido el equipo, lo deja abierto con las credenciales abiertas. No sabemos si está en casa o está trabajando en un Starbucks o algo por el estilo. Entonces, este módulo nos da una estadística real del riesgo que representa el usuario en su operación, en su comportamiento. Y a través del mismo, pues podemos tomar medidas para ir atenuando ese riesgo, ¿no? Y bueno, les destacaba estos 4 módulos, pero bueno, pueden ver ahí la cantidad de módulos que tiene Bitdefender. Tiene naturalmente DR, por cierto, tiene Full Disk Encryption, cifrado de disco duro, en fin, tiene Sandbox en la nube, tiene el análisis de tráfico de red con inteligencia artificial, en fin, tiene una multiplicidad de módulos, todos ellos en un solo agente. Es decir, un solo agente es necesario instalar, ya sea un ambiente físico, virtual, móvil, y desde una sola consola de administración que esté en la nube. No necesitamos varias consolas de administración, no necesitamos varios agentes. Una gran virtud de la herramienta es que nos permite optimizar la operación de ciberseguridad y con esto cumplir el ciclo de ciberseguridad general, ¿no? Que es la prevención, ¿no? La detección y respuesta y la atenuación de los vectores de ataque que más son
pues, identificados como vulnerables, ¿de acuerdo? Bueno, por último, naturalmente toda esta tecnología está disponible para ustedes a través de Vinte, quien es un distribuidor certificado autorizado del más alto nivel en términos de conocimiento de Bitdefender. Por último, comentarles de las fuentes de información a partir de las cuales articulamos esos 6 pasos sugeridos en términos de ciberseguridad para el entorno del teletrabajo. El primero es el NIST, ¿no? El NIST es, leo las cifras, lo que significa en inglés es el National Institute of Standards and Technology, es el Instituto Nacional de Estándares para Tecnología de los Estados Unidos. ¿De qué se encarga? De emitir marcos conceptuales de gestión de TI y tiene un capítulo de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y dentro de ese capítulo de ciberseguridad tiene pues, las reglas básicas de protección de ciberseguridad para el teletrabajo. El segundo es el CISA. El CISA es el Departamento de Seguridad e Infraestructura para el Gobierno. Este emite los reglamentos de gestión y el marco de gestión para la ciberseguridad y la infraestructura del gobierno norteamericano, y tiene también un capítulo de ciberseguridad y liberó alertas que contienen reglas de operación para el teletrabajo, ¿no? Respecto de ciberseguridad. Y por último, esta es una organización no gubernamental que se llama el Instituto de Cyber Readiness Institute. El Instituto de Cyber Readiness es un término difícil de traducir al español, de estar listos en términos de ciberseguridad, ¿no? De estándares altos en ciberseguridad. Es un instituto que está dedicado a generar, auspiciado por varias grandes empresas norteamericanas, que está dedicado a generar estándares de ciberseguridad para la pequeña y mediana empresa, ¿de acuerdo? En Estados Unidos. Son tan maduros en términos de ciberseguridad los norteamericanos que tienen un instituto que pues, guía de manera gratuita a la pequeña y mediana empresa, muy recomendable también. Entonces, estas 3 son las fuentes de información a partir de las cuales articulamos estas reglas que les referí, ¿de acuerdo? Estas fuentes nos pueden también entregar reglas mucho más sofisticadas o estrategias mucho más sofisticadas, quiero decir, en función específica de nuestra infraestructura, de nuestro modelo de operación. El objetivo de este webinar era dar reglas generales adaptables pues, para todo tipo de organización, porque todo tipo de organización está sufriendo o tiene pues, estos riesgos que mencionamos, ¿no? Después, reitero, podemos profundizar muchísimo en función del modelo de operación que tenga la organización y del tipo de infraestructura que tenga, ¿de acuerdo? Y por último, también la primera parte de la presentación, donde vemos los tipos de ataques, los ejemplos de ataques de los cibercriminales, donde vemos algunas estadísticas de ataques. La fuente de información de esto es el apartado de Business Insight o información para negocio de Bitdefender, ¿no? Bitdefender publica consistentemente estudios y notas que hace el equipo de investigación de la marca, y bueno, pues hay información muy interesante, pues en muchos sentidos respecto de ciberseguridad, particularmente ahorita, pues de la pandemia que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, prometo ya guardar silencio y abrimos el espacio para preguntas, respuestas, dudas que tengan respecto a lo que acabamos de exponer, no sin antes dejar en la pantalla los datos de contacto de Marta Paredes, que es la ejecutiva comercial que organizó esta sesión y es a quien ustedes pueden recurrir si tienen pues, algún requerimiento de información adicional con Vintec, ¿de acuerdo? Listo. Adelante, Marta, si quieres ayudarme con la lectura de las preguntas, si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Mira, sí tenemos por aquí interacción de Johnny, que nos indica algunas preguntas. No sé si gustas externarlas, John. Algunas preguntas que tuviste durante la reunión. A ver si todavía está. Con gusto. Ok. Están en el chat y dice que en materia de seguridad se paga antes o después, pero se paga. La diferencia es que antes es una inversión y después es una emergencia. Entonces, bueno, pues sí es un comentario muy, muy acertado. Es mejor prevenir que lamentar. Sí, ahí lo mencionaría en otro sentido, John. Hay 2 tipos de empresa, la que ya fue vulnerada y la que no se ha dado cuenta de que ya fue vulnerada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas van a ser vulneradas. El NIST, uno de los institutos que refería, dentro de su marco de gestión de seguridad de información, tiene un apartado que se llama Protocolo y herramientas de respuesta a incidentes. Eso implica
que el NIST ya asume que vas a ser vulnerado, ¿no? Y te dice, más allá de las herramientas que implementes, las aplicaciones que implementes, el reglamento que implementes los usuarios, y protocolos que te van a con el comentario de John. Gracias. Ariana Sierra nos dice que si se pueden hacer comentarios acerca del uso del correo personal en equipos empresariales. Bueno, sí, claro. A ver, el correo personal no debiera ser permitido en equipos empresariales. El correo personal, normalmente los correos personales tienen estándares de seguridad muy pobres y están llenos de phishing, ¿no? Llenos de ataques. Entonces, sería relativamente sencillo o se incrementaría la posibilidad de que el usuario al checar su correo personal usaba un correo que no debe abrir. El mismo usuario al estar revisando su correo personal actúa de manera más relajada, o sea, no está alerta, ¿de acuerdo? Y más negligente. Entonces, desde mi punto de vista se debería de prohibir eso, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan? Hola, sí, ¿cómo están? Estoy aquí, Hola. ahí me escuchan, estamos acá desde Colombia. Dentro de todas las recomendaciones que nos diste, y de verdad que muy valiosas, creo yo que una de las más claves aquí es la forma de no usar software ilegal. Muy fácilmente cuando hablamos de software ilegal lo relacionamos a Microsoft por el tema de Windows y por el tema de Office, pero sabemos que hay otro tipo de software ilegal, cualquier software que sirva como por ejemplo un traductor, como por ejemplo las herramientas de Adobe, las herramientas de Autodesk. Hay muchas fuentes de un antivirus, hay muchas formas de conseguir ese software ilegal y ese software ilegal de alguna forma es el caldo de cultivo para empezar a robar credenciales. Yo complementaría muchas gracias, John, y muchos saludos a Colombia. Muchos saludos, yo tengo varios amigos y conocidos colombianos, entonces muchos saludos para allá. En términos de ciberseguridad, yo dividiría en dos categorías. Hay software ilegal o pirata, como llamamos en México, y software gratuito, ¿no? En términos de ciberseguridad, los dos deberían estar terminantemente prohibidos, ¿de acuerdo? Naturalmente el software ilegal debería estar prohibido y deberíamos tener mecanismos para evitar que se instale un programa ilegal. Las herramientas, la que mencioné, Bitdefender o muchas otras herramientas tienen ese control, tienen la manera de controlar y de cerrar, digamos que, el permiso del usuario para instalar lo que sea, ¿no? Segundo, es común en las empresas, desafortunadamente todavía, y más en nuestros mercados, en Latinoamérica, que las empresas bajen soluciones gratuitas, versiones gratuitas de ciberseguridad para protegerse. Eso y nada es lo mismo. Las versiones gratuitas son una herramienta de marketing de los fabricantes de seguridad, no es una herramienta de seguridad, ¿de acuerdo? Es una herramienta de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, eso y nada es lo mismo. Entonces, también diría yo que en términos de ciberseguridad y como estándar de ciberseguridad, debiera estar prohibido utilizar herramientas gratuitas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Pero ahí complementando, si me permiten, ahí viene una especie de contradicción de pronto. Resulta que el equipo es de la persona. Bring your device. Entonces, ya el control de la información ya toca hacerlo por otro método, porque el equipo de alguna forma la persona decide qué instala, porque el equipo es de él. Bueno, a ver, esa es otra tendencia que refiere John, y para los que no conozcan esta tendencia, es B grande, Y o D, que es Bring Your Own Device. Muchas empresas están adaptando esa tendencia, ¿no? Muchas empresas le permiten al usuario, a lo mejor, si el usuario, digo, en este contexto pandémico ya no se da tanto porque ya no van tanto a la oficina, pero si el usuario antes tenía su laptop, pedía permiso a lo mejor, oye, ¿puedo traer mi tableta personal? Muchas veces ahí, no sé, puedo diseñar mejor o navego más rápido, no lo sé. O para algún tema laboral, ¿puedo traer mi tableta personal? O dos, ¿puedo traer mi celular personal? A ver, no podemos evitar que las personas que lleven estos tipos, o no debiéramos a lo mejor evitar que lleven estos tipos de dispositivos a la empresa. Lo que sí me parece que debiéramos de prohibir es que los usen para operaciones de la organización.
La organización debiera entregar los medios a los usuarios para que trabajen. Si la organización me dice, te contrato, pero tú tienes que comprarte tu equipo para trabajar, no me parece que es la mejor práctica y no sé si es atractivo eso para el usuario. Y en términos de ciberseguridad, por supuesto que no es lo adecuado. Si por alguna circunstancia particular el usuario tiene que usar un equipo personal para temas de organización, antes de que use ese equipo, la organización debería de brindarle licenciamiento para que lo asegure, ¿de acuerdo? El usuario no está obligado a tener licenciamiento y a tener aplicaciones de seguridad en su equipo personal, más allá que es deseable y recomendable. Si nosotros le permitimos usarlo para tareas de trabajo, estamos poniendo en riesgo los datos que utilice, inclusive estamos poniendo en riesgo quizá el riesgo de infraestructura, porque es posible que se vincule a nuestra infraestructura ese dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, en un contexto en una circunstancia en donde tenga que usar un equipo personal, lo mínimo, lo que tendremos que hacer es que tendríamos que tener un mecanismo, un proceso, una política que implique que a ese equipo personal se le van a implementar y instalar nuestras aplicaciones de seguridad, de manera temporal al menos, y solo en tanto estén instaladas esas aplicaciones y se valide que están instaladas y están funcionando, se puede usar. Si no es así, no se podría usar. Aquí hay algún choque entre la operación y el control, ¿verdad? Tenemos que encontrar la manera de equilibrar esa parte, ¿no? Muchas gracias. Les recuerdo a nuestros asistentes el llenado del formato para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes y hacerles la entrega de la licencia que vamos a regalar para sus móviles, para que lo y pudiéramos contactarlos a la brevedad. Entonces, si se está nuevamente publicando en el chat, y si gustan llenarla, pues estamos en contacto con ustedes a la brevedad para hacerles esta entrega. No sé si hay alguna otra duda, si desean hacer algún otro comentario. Y pues la verdad fue muy interesante, Sergio, te agradezco mucho este espacio. Creo que para la situación en que estamos es muy, muy importante capacitarnos y estar enterados de los riesgos que corremos en casa. Ay, creo que... Gracias, Marta. Quisiera aprovechar, mi estimado Sergio, para darte las gracias por, obviamente, toda esta información que nos has apoyado. Y como siempre, externarte pues todo nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo, por parte de todos los que están aquí conectados, agradecerles también su tiempo, que esta es una muy buena inversión. Y recordarles por ahí que a todas estas personas que se han conectado, que nos han regalado este tiempo de actividad, existe apoyar, sobre todo en el tema de las pruebas que ustedes necesiten para el uso de la tecnología. Obviamente, lo que comentaba Sergio, el tema del correo, la protección del correo electrónico, y también la parte de lo que nosotros llamamos el Security Awareness, que es básicamente la educación y el conocimiento hacia los usuarios finales. Estos programas de Security Awareness están relacionados a todo el tema de la protección a nivel de seguridad de información y son totalmente sin costo alguno. Lo único que buscamos por parte de sus compañías es que nos ayuden por lo menos tener un aforo de unas 10 personas para que sea provechoso para ambas partes y que conozcan sobre todo esos niveles tanto básicos como intermedios de cómo realizar un password seguro, cómo identificar un correo malicioso, cuáles son en un momento dado esas técnicas que debemos de aprender para que ustedes puedan estar protegidos. Entonces, si les interesa, con mucho gusto estamos atentos a sus necesidades, podemos apoyarles en este sentido. Contacten a Marta, que seguramente les va a poder apoyar. Y Sergio, nuevamente muchas gracias. Cualquier cosa, por aquí estamos en contacto y a todos agradecerles su tiempo y la inversión que tuvieron de este tiempo hacia nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, José Luis. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de Vintec. Y bueno, reiterarles a todos que cualquier información que requieran, contacten a Marta y a los ejecutivos de Vintec y ahí seguramente tendrán una respuesta muy interesante y muy alineada con lo que requieren. Gracias a todos, excelente día. Cuídense mucho, por favor.
cuídense en términos de ciberseguridad, en términos personales, porque pues sigue esto muy fuerte. Gracias a todos, excelente día. Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte. Abrazo, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.